Un día sin seguro de salud en Estados Unidos puede costarte $15,000. No es una exageración. Es el costo promedio de una visita a la sala de emergencia sin cobertura. Un año completo sin seguro puede arruinarte financieramente. Y la mayoría de latinos no sabe que puede obtener cobertura por menos de $100 al mes. Y si eres de los que piensan que el seguro de salud es para gente con trabajo de oficina o para los que ya tienen papeles, este video te va a cambiar la perspectiva. Porque existen opciones gratuitas o casi gratuitas que no conoces. Y hoy te voy a explicar cada una, paso a paso. 25% de los latinos en Estados Unidos no tienen seguro de salud. Eso significa que 1 de cada 4 en nuestra comunidad vive con el miedo de que un accidente o una enfermedad lo deje en la ruina. ¿Por qué pasa esto? Porque creemos que no calificamos, o porque el sistema está tan complicado que da flojera intentar entenderlo. Muchos latinos llegan y piensan que el seguro de salud es algo caro que solo se consigue con un buen empleo, pero la realidad es que el gobierno federal ofrece programas que pueden cubrir todo o gran parte del costo, si sabes dónde buscar. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, más de la mitad de las personas que aplican al Healthcare Marketplace reciben subsidios que reducen su pago mensual a 0 o casi 0. Pero si no aplicas, no recibes nada. Y eso es exactamente lo que le pasa a nuestra comunidad. No aplicamos porque no sabemos que podemos. Vamos a las opciones. Te voy a explicar las 4 formas principales de obtener seguro de salud en este país, cuál es la más probable para tu situación y cómo inscribirte. Medicaid es un programa estatal que ofrece seguro de salud gratuito o de muy bajo costo para personas con ingresos bajos. Si ganas menos de aproximadamente $20,000 al año como individuo o menos de $34,000 para una familia de 4, en muchos estados calificas. La gran ventaja es que no pagas primas o pagas una cantidad mínima. Cubre visitas al doctor, emergencias, recetas médicas y en muchos estados dental y visión. Cada estado tiene sus propios límites de ingreso, pero la mayoría de los estados donde viven latinos, California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois, tienen programas activos. Para aplicar, vas a healthcare.gov y seleccionas tu estado. Te va a dirigir a la página estatal donde llenas una solicitud con tus datos de ingreso y familia. En algunos estados, la inscripción está abierta todo el año. En otros, solo en periodos específicos. El Marketplace es el mercado federal de seguros de salud creado bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. Aquí es donde la mayoría de latinos puede encontrar un plan adecuado. Lo importante es que si ganas entre $20,000 y $58,000 como individuo o entre $34,000 y $120,000 para una familia de 4, calificas para un subsidio, que es dinero que el gobierno paga directo a la aseguradora para reducir tu pago mensual. Algunas personas pagan $0 al mes. Los planes se organizan en categorías: Bronze, Silver, Gold y Platinum. Bronze es el más barato pero cubre menos. Platinum es el más caro pero cubre casi todo. Para la mayoría de latinos jóvenes y sanos, un plan Silver o Bronze es suficiente. Para inscribirte, entra a healthcare.gov. Necesitas tu número de seguro social o tu Individual Taxpayer Identification Number, que es el ITIN. Ese número fiscal del que hablamos en episodios anteriores. También necesitas estimar tus ingresos del año y los datos de tu familia. El periodo de inscripción abierto, que se llama Open Enrollment, generalmente empieza el 1 de noviembre y termina el 15 de enero. Pero hay excepciones. Si perdiste tu empleo, si te casaste, si tuviste un hijo o si te mudaste de estado, puedes aplicar fuera de ese periodo. Eso se llama Special Enrollment Period. Si trabajas tiempo completo para una empresa que ofrece beneficios, esa es generalmente la opción más accesible. El empleador paga una parte de la prima y tú pagas el resto, que generalmente es entre $100 y $300 al mes, dependiendo del plan y del estado. Lo que necesitas saber es que no todas las empresas ofrecen seguro. Las empresas con menos de 50 empleados no están obligadas a ofrecerlo. Y si trabajas como independiente, freelance o contractor, nadie te lo ofrece. Para esos casos, el Marketplace es tu mejor opción. Los Short-Term Plans son seguros temporales que duran entre 3 meses y un año. Son más baratos, pero tienen limitaciones importantes. No cubren condiciones preexistentes, no cubren maternidad y tienen límites de gasto bajos. Son útiles si necesitas algo temporal mientras buscas un empleo con beneficios o mientras calificas para el Marketplace. Pero no los uses como tu seguro permanente. Si algo serio te pasa, no te van a cubrir. Paso 1. Reúne tus documentos. Necesitas tu ITIN o número de seguro social, tus declaraciones de impuestos del año anterior o una estimación de ingresos, y los datos de nacimiento de todos los miembros de tu familia que van a estar en el plan. Paso 2. Entra a healthcare.gov.
Crea una cuenta con tu correo electrónico y una contraseña. Te va a pedir datos básicos: nombre, dirección, fecha de nacimiento. Paso 3. Completa la solicitud. Ahí indicas tu ingreso anual, el tamaño de tu familia y si ya tienes algún seguro. El sistema te dice si calificas para Medicaid o para subsidios del Marketplace. Paso 4. Compara planes. El sitio te muestra todos los planes disponibles en tu zona. Filtra por precio, por cobertura dental, por red de doctores y por deducible, que es la cantidad que pagas de tu bolsa antes de que el seguro empiece a cubrir. Paso 5. Selecciona y paga. Una vez que eliges el plan, registras tu método de pago y la cobertura empieza el primer día del mes siguiente. Ahora los errores que veo más seguido entre latinos cuando se trata de seguro de salud. Error número 1. No saber que puedes aplicar con un ITIN. Muchos latinos creen que sin número de seguro social no pueden tener seguro de salud. Falso. El Healthcare Marketplace acepta el ITIN como identificación fiscal, y en varios estados como California con su programa Covered California, también puedes aplicar a Medicaid con un ITIN. No tener SSN no significa no tener opciones. Error número 2. Esperar a que te pase algo para buscar seguro. La gente busca seguro después de un diagnóstico o un accidente, pero una vez que ya tienes un problema de salud, es más difícil y más caro obtener cobertura. El Open Enrollment existe para que planifiques con anticipación. Si lo dejas pasar, puede que tengas que esperar meses para volver a intentarlo. Error número 3. No renovar tu plan cada año. El seguro de salud no es como una suscripción que se renueva sola. Cada año durante el periodo de renovación, entre noviembre y enero, necesitas revisar tu plan, actualizar tus ingresos y confirmar que sigues calificando para los subsidios. Si no lo haces, tu subsidio se puede perder o tu plan puede cambiar de precio sin que te des cuenta. Error número 4. Elegir el plan más barato sin leer la cobertura. El plan Bronze es el más barato, sí, pero si tiene un deducible de $7,500 y tú no tienes esa cantidad ahorrada, vas a terminar pagando todo de tu bolsa de todos modos. Compara el deducible, el copago, que es lo que pagas por cada visita, y la red de doctores antes de decidir por el precio mensual. Error número 5. No verificar si tu doctor acepta el plan. Antes de elegir un plan, verifica que tu doctor o tu clínica de confianza esté dentro de la red del seguro. Si no está, las visitas pueden costarte 3 o 4 veces más. El sitio de cada aseguradora tiene un buscador de doctores donde pones tu doctor y te dice si acepta el plan. Vamos a resumir. Si ganas poco, investiga Medicaid en tu estado. Puede ser gratis. Si ganas un poco más, el Healthcare Marketplace con subsidio puede costarte $0 o menos de $100 al mes. Si tu empleador ofrece seguro, revisa si es buena cobertura. Y si necesitas algo temporal, los planes a corto plazo existen, pero úsalos con precaución. Para inscribirte, ve a healthcare.gov, reúne tu ITIN o número de seguro social, estima tus ingresos y compara planes. No elijas el más barato, elige el que mejor se ajuste a lo que necesitas. Tu acción concreta para esta semana. Si no tienes seguro de salud, entra a healthcare.gov y haz la solicitud. No cuesta nada aplicar y en 15 minutos puedes saber si calificas para un plan gratis o casi gratis. Si ya tienes seguro, revisa si necesitas renovarlo antes de que termine el año. Y si no estás seguro de por dónde empezar, busca un Navigator en tu estado. Son asesores gratuitos que te ayudan a completar la solicitud sin cobrarte nada. Los encuentras en healthcare.gov bajo la sección de ayuda local. Esto fue La Bolsa Latina, tu dinero, tu idioma. Nos vemos en el próximo. Disclaimer. Este contenido es solo para fines educativos y de entretenimiento. No constituye asesoría financiera, fiscal ni legal. Consulta a un profesional antes de tomar decisiones financieras. Los datos presentados fueron verificados contra fuentes oficiales y corresponden a julio de 2026. Las condiciones de planes de salud pueden cambiar. Verifica la información actual directamente en healthcare.gov o en la agencia de salud de tu estado.